Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. De manera capciosa, tentativa y casi que con una actitud amarga, despechada, se acerca un doctor de la ley que sabe mucho de la ley. Es todo un teólogo, un intelectual de la ley. Se conoce la ley al derecho y al revés, la sabe explicar, la transmite, la comunica, y se acerca a Jesús para ponerlo a prueba. Y se acerca para ponerlo a prueba porque está insatisfecho, inconforme de la manera como Jesús se está relacionando con la ley y con los profetas, como la está viviendo y como la está transmitiendo. No se acerca a preguntarle porque no sepa. Se acerca a preguntarle de manera capciosa porque la forma en la que Jesús está interpretando la ley y la está viviendo no coincide con la especialidad que él tiene, la especialidad teológica para vivir la ley, para enseñarla a vivir, para interpretarla. Y por eso, con esa pregunta capciosa, se acerca al Señor y le dice: ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? No porque él no sepa, él sabe. Y Jesús viene a reafirmar y a poner de manera sencilla y simple como es Dios, porque Dios no se complica ni nos complica. Dios no nos hace una enredadera para decirnos qué es lo principal y qué es lo esencial de lo que Él quiere, de su voluntad, del compromiso que nosotros tenemos con Él y del compromiso que tenemos con nuestros hermanos. El primer mandamiento es este, y es el principal: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo, no el 90, el 80, el 70, 95, 99, no, al 100%. Amarás al Señor tu Dios con todo tu afecto, con todo tu corazón, con toda tu alma. Es decir, que el amor a Dios y el cumplimiento de la ley es de espíritu, de adentro, del interior, no es de afuera. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea que el cumplimiento de la ley ya no es una cosa externa, porque está hablando aquí de lo interno, del corazón, del alma y de la mente. Claramente, el Papa Francisco nos ha advertido en varias ocasiones que no podemos vivir una vida cristiana de maquillaje o de apariencia.
porque el mundo actual en el que vivimos se nos presta, es un oportunismo para poder vivir una fe simplemente desde lo externo. A todo el pueblo de Dios, empezando por nosotros los ministros. ¿Qué dice de un sacerdote el que lleve un clériman o lleve una sotana y de pronto no lleve amor a Dios desde el corazón, amándolo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? ¿Puede decir algo una vestimenta externa mientras internamente el corazón no esté unido a Dios? ¿Puede decir algo un signo externo como un hábito? Y no es que esté en contra de ello, porque lo exterior debe manifestar lo que hay en el interior, pero no siempre lo que se manifiesta exteriormente coincide con lo interior. Pero un signo externo no dice ya la totalidad de lo que es la entrega a Dios. Hay que mirar más allá, hay que ir a lo esencial, hay que ir al corazón, hay que ir al alma, hay que ir a la mente para preguntarnos si estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. No podemos vivir, nos repite el Papa Francisco, una vida cristiana de maquillaje y de apariencia, una medalla externa, un rosario, un escapulario, una camiseta de la Virgen o del Señor. Vuelvo y digo, no es que esté en contra de ello, pero eso ya no dice hoy, en un mundo como el nuestro, que alguien es verdaderamente católico. No nos dice de un matrimonio, una familia católica, el hecho de que se acerquen al altar de la mano. Hay que ver cómo viven internamente su vida matrimonial y su fidelidad a Dios dentro de la casa. Porque si lo que se vive dentro no coincide con lo de afuera, Cristo ya tiene un nombre para eso, y se llama hipocresía. Cuando lo interno, o más bien cuando lo externo no coincide con lo interno, de un amor del corazón, del alma y de la mente, eso tiene su nombre. Y lo da Cristo en el Evangelio, se llama hipocresía. El Papa Francisco ha utilizado otro calificativo para esto, pero es sinónimo: la corrupción, tan de moda hoy en el mundo y en el ámbito en que nosotros nos movemos. Lo vemos, por ejemplo, en este contexto político. Gente a la hora de hablar y de vivir externamente maravillosa, ¿sí? Candidatos maravillosos, pero el discernimiento ético nos dice que hay que ir mucho más allá de esas apariencias, porque el hecho de que un candidato, y ese es un criterio que debemos tener nosotros como católicos, el hecho de que un candidato lleve una medalla, haga alusión a la Virgen, esté al lado de una imagen de la Virgen, o vaya a misa, o rece un rosario, ya no nos dice mayor cosa de lo que puede ser. A la hora de querer votos, el que quiere poder es capaz, está dispuesto a hacer lo que sea y a mostrar externamente lo que sea, con tal de tener poder. Hay que mirar el desenlace de la vida de cada persona, y para eso necesitamos tiempo. ¿Verdaderamente ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? Mire, por ejemplo, el contexto político que hemos estado viviendo en Colombia, con estas modas de supuestos candidatos católicos. Hay que mirar si son católicos de verdad y son creyentes de verdad, porque hoy el oportunismo es tremendo. Por ejemplo, nos enseña la Iglesia en la actitud que debemos tener los católicos en el ámbito de la participación política y democrática, que es un deber que tenemos como cristianos. No es que nos podemos excluir, es un deber que tenemos, un deber ciudadano y cristiano, participar en democracia, el voto. Pero nos fijamos nosotros a ver qué tan coherentes son estas personas, por ejemplo, de mente,
con los principios cristianos, morales y los principios de fe, como San Pablo se lo está resaltando hoy a los tesalonicenses, ustedes son un ejemplo, un modelo, porque han sido coherentes a la fe, han sido coherentes en la caridad. Pero un católico que apoye un partido, un candidato que, por ejemplo, aprueba el aborto, este no está amando a Dios con su mente, no lo está amando con su mente, porque es que Dios ama la vida y la ama desde el momento de la concepción hasta su fase terminal natural y la respeta. Y uno nunca puede apoyar con el propio voto a una persona que promueva el aborto, incluso que esté de acuerdo con el aborto. Eso es amar al prójimo como a sí mismo, porque la vida hay que respetarla. El quinto mandamiento nos dice que hay que amar la vida porque Dios la ama, y la ama tanto que hasta entregó a su Hijo único por la vida humana. Apoyar a un candidato. Y esta es una luz que nosotros los sacerdotes debemos dar a la luz del Evangelio y del magisterio de la Iglesia, porque la Iglesia no se puede abstener en tiempos como estos de dar juicios morales a la hora de advertir a la grey y las ovejas de lo que se deben cuidar. Un católico que apoye a un candidato que promueve la ideología, el LGTBI, matrimonio igualitario entre 2 hombres y 2 mujeres, adopciones para el mismo, y todo lo que contrae esto contra el sexto mandamiento, que nos llama a amar la pureza, la dignidad afectiva y sexual de la persona, porque el corazón, la afectividad, la sexualidad con la que nosotros nos relacionamos es en primer orden para Dios, y desde Dios aprender a amar al otro como Dios lo ama, para no explotarlo como nos lo está advirtiendo hoy el libro del Éxodo. No explotes a la viuda, no explotes al forastero, no te aproveches de él. Apoyar candidatos que promueven ideología de género es inadmisible para un católico. Inadmisible, porque Dios ama la pureza, Dios ama la castidad, Dios ama la dignidad afectiva de la persona, y por eso pide todo el corazón, no para explotarlo, sino para cuidarlo. Para eso nos pide que lo amemos con todo nuestro corazón, porque una vida que se deja arrastrar por estas ideologías es una vida que se arruina a sí misma y arruina lo de los demás. Una persona esclava de la lujuria es una persona que se explota en primer lugar a sí mismo y no va a ser feliz, y luego explota a los otros, porque convierte al otro en un material y en un objeto de placer. Y eso no está bien. Apoyar este tipo de líneas políticas es inadmisible para un católico. Padre, pero es que ¿qué hacemos? De tantos que hay malos, pues el menos malo. No, Señor. Eso se llama hipocresía, incoherencia. Y acabamos de pedirle al Señor en la oración colecta que acreciente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, y que nosotros podamos amar sus mandatos y amar lo que Él ama. Hoy el salmista lo canta muy alegre y feliz. Dice: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, mi peña, mi escudo. Pero el salmista luego, si leemos este Salmo 17 completo, va a decir por qué ama al Señor. Porque en primer lugar dice el salmista: yo seguí los caminos del Señor. ¿Qué es amar al prójimo como a uno mismo? Es comenzar a respetar la dignidad de la persona humana. ¿Qué es elegir, por ejemplo, este desorden afectivo y sexual? Es no respetar la dignidad de la persona humana. Y por eso amar al prójimo es amar su dignidad como Dios la creó,
como Dios la estableció. Amarlo como a mí mismo es proteger su vida y proteger la mía también. Amar al prójimo como a mí mismo es respetar el proceso natural de la familia, la dignidad de la familia conformada por un hombre y una mujer establecido en un matrimonio donde hay hijos a través de un proceso natural y no artificial. Porque cuando le abrimos la puerta a todo lo que no es natural y es artificial, entonces estamos tentando a Dios y nos queremos igualar a Dios, que es el único creador. Y por eso todas estas tendencias políticas de las que están permeadas hoy los diferentes sistemas en los estados, están queriendo suplantar a Dios. Y hoy en día de elecciones, apoyar eso con el voto es no dejarse guiar, no seguir los caminos del Señor. No podemos dejarnos, padres, ¿qué es lo menos malo? No, uno escoge lo mejor, lo bueno. ¿Y quién es el bueno y el mejor? El que escogió el salmista. Cuando yo me vi en peligros y en apuros, dice el salmista, aunque me acosaban en el día funesto, yo me apoyé en ti. Hoy más que nunca los católicos debemos restablecer nuestra confianza en Dios, renovar nuestra confianza en Dios, renovar nuestra esperanza en Dios, porque por poner nuestra esperanza en los hombres, en sistemas humanos, estamos perdiendo la batalla contra el mal. Es hora de volver a Dios, porque Dios es el verdadero gobernador de este mundo. Y hay que darle el lugar que Él se merece, que es el corazón humano. Dios hoy no reclama puestos políticos. Dios reclama el puesto que Él se merece y es el puesto en el corazón del hombre. Y cuando Dios reine en nuestro corazón, entonces todo va a ser justicia y paz. Porque cuando Dios se establece en el corazón, Dios que es amor y es la fuente del amor, entonces sabremos ser justos con los demás y se va a acabar el conflicto. En el corazón de un padre, de un esposo, en donde reina el amor de Dios, es un corazón de donde se expande la caridad, se expande el amor y reina la paz. ¿Y qué va a recibir su esposa? Va a recibir un amor que la crea, que la hace sentir plena, que es el amor de Dios. Y cuando esa esposa recibe ese amor ya no de un hombre, sino de Dios, a través de ese hombre, se va a sentir valorada, amada, respetada. ¿Y qué va a brotar de ahí para los hijos? Amor. Y cuando los hijos se sienten amados por ese amor puro, que es el amor de Dios, no hay que ni siquiera forzarlos a la obediencia, espontáneamente obedecerán. Y por eso el Salmo 17 lo dice bellamente: yo seguí los caminos del Señor, no me rebelé contra mi Dios. Votar por un candidato que promueve estas cosas que van en contra de los mandamientos es rebelarse contra el Señor. No podemos hacerlo. Yo no me rebelé contra mi Dios, porque tuve presente sus mandamientos y no me aparté de sus preceptos. Hoy la Iglesia, de manera providencial, sin que esto lo hubieran escogido así, Dios es así providencial, nos pide fortaleza, capacidad en la fe, en la esperanza y en la caridad para amar lo que el Señor ama. ¿Por qué nosotros no podemos ir en contra del cuarto mandamiento, que es honrar a padre y madre? Por la dignidad de la familia. Porque la dignidad de la familia hay que exaltarla como la exalta Dios. La familia natural, entre un hombre y una mujer, establecida por el sacramento del matrimonio, donde llegan los hijos como fruto del amor de Dios a esos padres. Porque hay que amar la vida y no ir en contra de ella, como nos lo advierte el quinto mandamiento, porque eso es amar al prójimo como a sí mismo.
proteger la vida desde el momento de la concepción hasta su fase natural terminal. ¿Por qué nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón frente a la relación con la afectividad y nuestra sexualidad y hacerlo desde el amor de Dios? Porque cuando no lo hacemos desde el amor a Dios, explotamos al otro, dañamos al otro, nos dañamos a nosotros mismos. Ustedes, dice San Pablo a los tesalonicenses, acogieron la palabra de Dios y se convirtieron a Él alejándose de los ídolos. ¿Por qué todas estas tendencias hoy en el mundo? Sencillamente porque no conocemos el amor de Dios. Porque cuando Dios llega al corazón y se experimenta, plenifica la persona y a través de la persona plenifica a las demás personas. Y por eso Dios reclama la totalidad de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra alma. Amar al prójimo como a sí mismo es respetar su dimensión afectiva y sexual como Dios lo creó, hombre, hombre, mujer, mujer. Es que Dios lo hizo todo perfecto, muy perfecto. Pero nosotros no podemos invertir en nombre de una supuesta caridad, porque es desde el supuesto amor. Basta escuchar a todos los activistas que promueven esto. Ellos que dicen que están defendiendo la dignidad de la persona, pero a su manera, no a la manera de Dios. Son estos fariseos que saben lo que tienen que hacer, pero a su manera, a la manera del consenso y de la mayoría, de los sistemas imperantes hoy que manipulan al ser humano, no al estilo de Dios. Y es al estilo de Dios que nosotros tenemos que aprender a valorarnos como seres afectivos y sexuales. Dios nos dio un corazón para amar, para entregarnos totalmente por los otros, pero desde un orden debido. Dios nos dio una sexualidad para que nos relacionemos con pureza unos con otros y no busquemos explotar al otro, porque el placer y la lujuria explotan al otro. ¿Cuántas mujeres no viven el tormento dentro de su vida matrimonial y se sienten peor que un par de zapatos, que hoy se los colocan cuando quieren? Para eso no es la vida sexual en el matrimonio, ni la afectividad. ¿Cuántos pobres hombres, esposos, que se han hecho esclavos del placer y ya la pasión desordenada se los arrastra y los tiene esclavizados y no son capaces de controlarse? Porque eso hace el desorden afectivo y sexual en el corazón y en la persona, destruirla, cuando la pureza que nos ofrece Dios es muy bella y muy hermosa. Dios es puro y se relaciona con el Hijo. Hay una relación entre la Trinidad muy linda en la plenitud del amor, y ese amor tan pleno crea, da vida, y de ahí brotamos nosotros. ¿Por qué tenemos que cuidar nuestro corazón para relacionarnos correctamente con los bienes materiales y no convertirnos en ladrones? Porque si nosotros no tenemos anclado nuestro corazón en el Señor, no nos vamos a relacionar bien con los bienes materiales y nos volvemos ávaros. Y por eso viene la explotación, la injusticia, la desigualdad. Y el hombre quiere equiparar desordenadamente más para él. Y terminamos faltando contra el séptimo mandamiento, que dice no robar. Porque los bienes no son para robarlos, son para utilizarlos correctamente. Lo que nos enseña la moral social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia no nos impide tener relación con los bienes materiales, sino tener una relación virtuosa con ellos. Hay un dicho popular que a mí me encanta mucho porque es muy profundo. Ya casi no se utiliza, pero nuestros abuelos, por lo menos yo a mis abuelos se los escuchaba: mijito, las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Es una auténtica visión de la relación con los bienes materiales. Yo vivía en una vecindad donde las cosas no eran del dueño, sino del que las necesitaba, ¿sí?
Y si el vecino tenía papas y en mi casa no había papas, el vecino mandaba las papas. Y si en mi casa había esto para el vecino no tenía, le daba. Porque aquí las cosas son para compartir. Y nadie puede estar pasando necesidad. Esa es la relación correcta de los bienes materiales entre nosotros los cristianos. Pero la avaricia nos ha invadido el corazón y hoy cada uno quiere retener y retener más y ponerse por encima de los demás. Y faltamos contra el séptimo mandamiento. La verdad. Nosotros no tenemos que amar la verdad, buscarla, pero no en esta desinformación que nos están transmitiendo hoy, donde nos manipulan, donde nos confunden, donde nos perturban. ¿Y en qué se han convertido los medios de comunicación hoy? En gran parte, aunque no en su totalidad, pero en gran parte, en su mayoría, en medios de perturbación, de engaño y de mentira, de desinformación y de ambigüedad. Y hemos dejado la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, su palabra, por estar escuchando, y la gente ya está adicta a eso. Y la gente no puede estar sin un celular, a ver qué le mandan de allí para acá, de qué viene, qué me dicen. Pura desinformación. Y la verdadera información, la más objetiva, que es la palabra del Señor, sus mandatos, las dejamos a un lado. Hay que vivir en la verdad. El octavo mandamiento nos enseña a amar la verdad y amarla en su totalidad, porque amar la verdad es respetar al prójimo, es ser leal con él. ¿Cuántas veces nos hacemos partícipes de esos errores, de esas mentiras, de esas calumnias? ¿Cuántas veces no difamamos al hermano por informaciones incorrectas que recibimos, que no son verdad, que no las hemos comprobado? Porque quien ama la verdad lo primero que busca es verificar si eso que me están comentando es cierto o no es cierto. Pero ya el ser humano y el cristiano no busca los medios para verificar si eso es verdad o no es verdad. Y se queda con lo primero que le dicen, es que me lo dijo tal persona. Cuidado, porque la calumnia mata al prójimo, la difamación mata al prójimo, destruye su dignidad, su fama. Y es un deber mío como cristiano buscar la verdad. Escuché esto, a nosotros como los sacerdotes nos toca hacer ese ejercicio, porque la gente viene a desintoxicarse con nosotros. Somos un basurero y para eso nos ordenaron, ¿sí? Esa es nuestra tarea, recibir, ¿sí? Pero Dios nos capacitó para eso, no para que ustedes digan pobrecito del sacerdote, no, Él nos capacitó pobrecito Él, porque a nosotros nos dio una capacidad especial para eso. Y nos toca hacer ese ejercicio. No todo lo que la gente viene y cuenta de los demás es cierto. A mí siempre, cuando se me viene una tentación de un mal pensamiento hacia alguien, me voy a hablarlo con Jesús, porque Él es la verdad. Y cuando no estoy en lo cierto me frena y me dice, así no es. Tú no estás pensando justamente de tu prójimo. Sea que esté en un error o sea que esté haciendo algo justo. Y cuando está en un error me dice, mira, es esto, pero debes hacer esto. Porque las salidas que nos ofrece Jesús siempre son en pro de los demás. Es que esta persona anda en mal camino, está haciendo. ¿Qué le dice el Señor a uno? Ofrécete por él, ora por él. Te vas a quedar callado ante los demás y me lo vas a entregar para que pueda cambiar. Pero si yo me voy a hablar mal o a difamar, ay, válgame Dios, destruyo a la otra persona. Hay que amar la verdad porque el octavo mandamiento nos enseña a amar la verdad. No desear los bienes ajenos, ni la mujer del prójimo. Noveno y décimo mandamiento. El que se siente satisfecho con lo que Dios le ha dado, no está preocupado de ver qué tiene el otro que no tiene. Por eso la envidia surge de un corazón que no se siente amado, que no se siente pleno, que no se siente satisfecho. Y cuando alguien no ha encontrado la fuerza del amor de Dios, anda pendiente a ver qué tiene el otro, para yo tenerlo también.
Pues a nosotros ya se nos dio la plenitud del amor y todos los días se renueva esa plenitud en la Eucaristía. Aquí Dios manifiesta su mayor entrega de amor por nosotros. Y esa es la fe que le estamos pidiendo al Señor que renueve en nosotros. No ofendamos al Señor. Hay que amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. No sigamos esos modelos falsos de vida cristiana y católica que hay hoy dentro de la iglesia, que en nombre del amor permiten y toleran de todo, lo que daña y acaba al prójimo. Ahí ustedes escuchan católicos ahorita, en este tiempo de elecciones, católicos diciendo que entre dos males pues escojamos el menos peor. Si ustedes creen que ese está amando al prójimo, ese no está amando al prójimo. Porque no le importa que venga un gobernante y aporree y lastime la dignidad de la persona y la acabe, ¿sí?, con sus propuestas políticas. Ese no ama, ese no es coherente, ese es hipócrita. Porque quien ama de verdad al Señor con la mente, con el corazón, con el alma, es leal, es fiel. Y nosotros, gracias a Dios, en Colombia todavía tenemos muchas posibilidades democráticas, por pura misericordia del Señor. Miren, la Iglesia nos enseña que siempre tenemos que ser, a la hora de elegir hay que ser fieles a los principios morales, a todos. Hay que ser fieles a los principios de fe, hacer un correcto juicio ético y moral, un correcto juicio en la verdad de la fe. Y si no hay ninguna posibilidad, porque yo no tengo y todos están por ese lado, pues sencillo, hoy en Colombia todavía es válido el voto en blanco como una posibilidad de manifestación. Y nos enseña la Iglesia que cuando ya son injustas todas las propuestas democráticas y no haya una opción moral, una opción por la verdad, entonces nos toca la abstinencia, porque las leyes injustas nosotros no las podemos aprobar. Ante ellas, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nos debemos rebelar. Los cristianos nos dieron testimonio de ellos, fueron obedientes al Estado, fueron obedientes a la nación donde vivían, a las ciudades, mientras las leyes que les pidieran vivir fueran justas y coincidieran con las leyes de Dios, las leyes naturales, las leyes de la fe. Pero cuando no coincidían, por eso tenemos mártires. Murieron miles y miles en manos del emperador, sobre todo en el siglo III, en manos de Diocleciano. Porque les quiso quitar el culto, les quiso quitar los principios de los mandamientos, y él dijo, con eso no. Ellos dijeron, con eso no, y los mataban por cantidades. Tenemos el testimonio de los mártires de Abitinia, más de 60, porque les iban a quitar la Eucaristía dominical, y le dijeron al emperador, la Eucaristía tú no la puedes quitar, y si tú nos prohíbes la celebración pública, pues nosotros de alguna manera en algún lado la vamos a tener, eso no lo obedecemos. Y mató más de 60 juntos, y son mártires, un ejemplo, un modelo de fe para nosotros, en un mundo en donde cada vez estas agendas políticas internacionales tienden a opacar, ¿sí?, la relación con Dios, el amor total a Dios y al prójimo. Nosotros tenemos que ser muy conscientes y fieles al Señor, pase lo que pase, porque la promesa que Dios tiene para nosotros es mucho más grande que la que nos ofrecen en esta tierra. Dios nos tiene la promesa de la vida eterna del cielo, no solamente para nosotros, porque si somos fieles, Dios también añadirá esa fidelidad a nuestros familiares y a muchos más. Por eso no nos dé miedo ser fieles al Señor, amándolo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas de nuestro ser, y amando al prójimo como a nosotros mismos, como Dios nos enseña a amarlo, desde la justicia, desde la verdad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.